En este Security Shot quiero plantear que en seguridad informática, más informática que seguridad es mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Parto de la premisa de que, por ejemplo, específicamente en lo que se refiere a la parte tecnológica, para tener conocimientos sólidos, por ejemplo, en seguridad en redes, es deseable tener buenos conocimientos o sólidos conocimientos en redes informáticas. En otro caso, de igual manera, para seguridad en bases de datos debemos de tener conocimientos de un buen nivel en lo que es la teoría de bases de datos. Lo mismo ocurre para la parte de los sistemas operativos. Si queremos asegurar o ser expertos en seguridad de plataformas y sistemas operativos, entonces tenemos que conocer conceptos de Windows, de Unix, de las diferentes distribuciones de Linux. Y así podemos recorrer todas las ramas de las tecnologías de información en las cuales queremos implementar seguridad. Por ejemplo, en el área de aplicaciones, obviamente tendríamos que tener un buen conocimiento en el área de programación, en el área de infraestructura de aplicaciones. Hablando de temas complejos como ethical hacking, penetration test, informática forense, el tema todavía es más complejo, ya que en estos convergen muchos conceptos de los que ya mencionamos, sistemas operativos, redes, aplicaciones, para poder tener un conocimiento profundo sobre estas materias. Hemos visto que esto suena bastante obvio o sería bastante elemental. Lamentablemente, en la práctica profesional no hemos visto que sea de esta forma. Por ejemplo, hemos visto cuando hemos acudido en lo personal a cursos de ethical hacking o informática forense, que los asistentes acudimos sin los conocimientos sólidos sobre las tecnologías que son objeto de análisis. Por ejemplo, no conocemos bien cómo funciona un sistema operativo, cómo operan sus sistemas de archivos, cómo funcionan los protocolos de red, y esto complica obviamente el desarrollo del curso y el aprovechamiento del mismo. En otro terreno, ya en el campo profesional, hemos visto cómo ingenieros de tecnologías específicas como firewalls, sistemas de prevención y detección de intrusiones, sistemas de seguridad de endpoint, no tienen las bases suficientes de conocimiento sobre las plataformas donde operan estas herramientas. Esto nos lleva a que los diseños que se tienen que desarrollar de seguridad tecnológica se pueden hacer más complejos, se pueden hacer no tan óptimos, y más aún ya en la resolución de problemas complejos podemos ver que puede costar más trabajo este procedimiento de encontrar la solución. Por ejemplo, hemos visto algunos ingenieros que se enfrascan en soluciones un tanto complejas, tratando de encontrar el error o la falla en el firewall, en estas tecnologías complejas, cuando el error es más elemental, es a nivel de sistema operativo o es a nivel de redes, y sin embargo no tenemos los elementos para argumentar que el problema no está en la herramienta propia, sino en el entorno de la infraestructura donde opera la aplicación. Este planteamiento entonces nos lleva a que un ingeniero que tiene altas capacidades en sistemas operativos, un administrador experto y a veces certificado en sistemas operativos, en redes, seguramente va a tener mayor oportunidad de asegurar estas plataformas. ¿Por qué? Porque ya nada más le falta una brecha a conocer las cuestiones de seguridad. Inclusive con los mismos recursos que tienen estas tecnologías, podría llegar a un buen nivel de seguridad, más a veces que el profesional de seguridad que está enfocado principalmente en la seguridad en sí misma. En consecuencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues empezar por el principio.
empezar por las bases. Ya sea que estemos preocupándonos por establecer un plan de carrera en seguridad informática para nosotros mismos, o que seamos responsables de preparar a un equipo de profesionales en seguridad informática, siempre tendremos que ir a las bases, a lo principal. Entonces, lo que aquí sugerimos es que en las cuestiones de redes, por ejemplo, será necesario tener unos conocimientos básicos antes de tener este tipo de aprendizaje. Sabemos que la preparación académica va a jugar un papel determinante. Es muy importante, inclusive a veces no es necesario tomar ciertos cursos de certificación. Algunos deciden ir por la parte académica, estudiando más allá de su licenciatura, maestrías, doctorados, que por supuesto tienen un nivel superior de aprendizaje. Sin embargo, si optamos por el otro lado de las certificaciones, de un aprendizaje más profundo, bueno, tendremos que ampliar, más que profundo, más extenso y más específico en tecnologías. Tendremos que ampliar y mejorar los conocimientos que recibimos en nuestra preparación académica. Por ejemplo, hablando de la parte de redes, es muy importante que conozcamos cómo funcionan los protocolos de red, propiamente TCP/IP. Por otro lado, también es muy importante conocer cómo funcionan propiamente los dispositivos de redes, cuál es la función de un ruteador, de un conmutador, de un access point, de redes inalámbricas. También es necesario que conozcamos tecnologías propias de los fabricantes, Cisco, HP, Stream Networks, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a sistemas operativos, tenemos que conocer, aparte de la teoría de sistemas operativos en un buen nivel, tenemos que conocer plataformas específicas como Microsoft Windows, Unix, Macintosh, las diferentes distribuciones de Linux, por ejemplo. Y muy importante, a veces no lo toman muy en cuenta los ingenieros que implementan tecnologías informáticas. El directorio activo, sí, el directorio activo de Microsoft, del cual dependen muchas tecnologías como los sistemas de prevención de intrusos, los firewalls, los sistemas de filtrado y seguridad en correo electrónico, los sistemas de seguridad para el correo electrónico. Si tenemos un conocimiento en el directorio activo de manera por lo menos media o profunda, se nos van a facilitar mucho las cosas ya a la hora de implementar este tipo de aplicaciones. Y por supuesto, tenemos que tener conocimientos sobre aplicaciones específicas o infraestructura de estas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de bases de datos, aplicaciones de servidores web. Hay que saber cómo se instala un servidor web, qué funciones tiene, qué vulnerabilidades podría llegar a tener en un momento dado. También tenemos que conocer cómo funciona una infraestructura de correo electrónico, más allá de la seguridad, cómo funcionan estas infraestructuras. Y finalmente, en general, los sistemas de virtualización, por ejemplo, ahora que se está popularizando mucho toda la parte de nube apoyada en sistemas de virtualización, es necesario que conozcamos cómo funcionan este tipo de tecnologías. Una más que también es una tendencia, toda la parte de cómputo móvil. Bueno, tendremos que conocer cómo funcionan ahora estos sistemas operativos para dispositivos móviles, Android, iOS, Microsoft, etcétera. Y bueno, ya sabemos que muchos de nosotros, y más en seguridad informática, o aquellos que hemos tenido también un autoaprendizaje, algunos tienen cierta opinión sobre fabricantes en particular, no les gusta su tecnología. Sin embargo, hay que ser conscientes y hay que aceptar cuáles son las plataformas de mayor instalación en nuestro entorno profesional o en nuestro entorno laboral. En este caso, tenemos que aprender esas tecnologías, nos gusten o no. No podemos negar la dominancia de Microsoft, por ejemplo, en la parte de sistemas operativos, en la parte de escritorios, y si no conocemos bien estas plataformas, difícilmente vamos a poder asegurarlas.
fabricantes como Cisco, que también tienen una dominancia en la parte de redes, Oracle en la base de datos. Tampoco, igual siguiendo con Microsoft, no es para nosotros extraño que la base de datos de Microsoft es una de las que tiene mayor base instalada. En la parte de virtualización, VMware, y así podemos mencionar, ustedes ya conocen muchos fabricantes, pero tenemos que aprender propiamente estas tecnologías. Y finalmente, una vez que tenemos todas esta base de conocimientos que ya mencioné, lo que sigue es ya poder plantear un plan de estudios, ya lo había dicho, como autoestudio o un plan de estudios para nuestro equipo profesional de seguridad en el terreno propiamente de la seguridad informática. Estoy hablando ahorita específicamente en lo que se refiere a las áreas y las ramas tecnológicas de la seguridad informática. Para esto vamos a tener dos opciones, como muchos ya lo han hecho seguramente: el autoaprendizaje. En este caso tenemos recursos como los libros, las revistas y por supuesto toda la infinidad de recursos que nos provee el Internet. Por otro lado, bueno, también tenemos la parte de cursos formales o ya sea presenciales o en línea, ofrecidos por las instituciones académicas, los que también ofrecen instituciones educativas sobre tecnologías específicas, instituciones de certificación, etcétera, y propiamente los fabricantes de estas tecnologías. En este contexto, una cuestión que va a agregar mucho valor a nuestra carrera profesional serán las certificaciones. Las certificaciones nos van a dar el valor, primero, de que nosotros mismos vamos a tener oportunidad de probar nuestros propios conocimientos. Nosotros mismos estar seguros que lo que aprendimos lo hicimos de manera efectiva. Y por otro lado, a nuestro contratante, a nuestro empleador, si estamos en el área de consultoría, le vamos a dar la certeza de que alguien más, un tercero, puede validar esos conocimientos que nosotros decimos tener. Yo creo que al final de cuentas, si vamos con las bases, si tomamos como que con lo que yo inicié este Security Show, en seguridad informática, más informática es mejor, al final de cuentas nuestro aprendizaje de las áreas concretas de seguridad informática serán más fluidas y más efectivas. Entonces, eso es el mensaje que quería transmitir en este Security Show. En próximas presentaciones seguiremos ampliando más estos temas. Por el momento les agradezco que hayan visto este video.